Bueno, vamos a comenzar viendo integrales curvilíneas. Vamos a recordar o a ver, digamos, cuáles son los datos. Acá yo he puesto dos ejercicios. A medida que vayamos avanzando con ejercicios, vamos a ir introduciendo algunos conceptos o teóricos o, digamos, que nos permita a nosotros entender más bien el significado físico de las integrales curvilíneas. Cuando tengamos que resolver una integral curvilínea, nos van a dar, digamos, como parte del enunciado, datos fundamentales, una función vectorial, ¿no? Acá tenemos una función que puede ser función de dos variables x, y, pero también puede ser una función de tres variables independientes, y también lo podemos generalizar a n variables independientes. En este caso tenemos una función vectorial en el cual la componente en x, por eso está acá multiplicado por el versor y, esta es la componente en x, en cada punto del plano, estamos hablando del plano porque acá estamos, tanto en este ejercicio, el 1 como el 2, como la mayoría de los que vamos a ver, van a ser curvas planas, pero podemos por ahí realizar algún ejercicio en el cual tengamos una curva en el espacio, y bueno, está bien, una curva en el espacio también puede ser plana, pero puede ser una curva alabiada, ¿no? En ese caso vamos a tener una función de tres variables y vamos a tener un componente en x, un componente en y, que en este caso es 2xy, y un componente en z, que obviamente va a estar multiplicado por el versor k. Este es el primero de los datos que es fundamental que lo tengamos. El segundo dato es la trayectoria, o sea, la integral curvilínea la tenemos que realizar en una trayectoria que va a venir definido por, o puede ser por una expresión algebraica como este caso, o nos pueden dar dos puntos, o puede ser que digamos, la trayectoria puede ser que sea mixta, o sea, puede ser que sea de tal punto a tal punto por x cuadrado. Después de ahí cambia de recorrido, cambia de ruta, digamos. No abandona la ruta y igual a x cuadrado y toma la, no sé, y igual a x cuadrado más 3, ¿no? Hay que continuarla, e inclusive la trayectoria puede ser abierta, como es con estos ejemplos que estamos poniendo, puede ser cerrada. Y el tercer dato que nos hace falta es de dónde a dónde, porque y igual a x cuadrado, bueno, es una parábola cuadrática, bueno, no tiene principio ni fin. Entonces de esta forma lo estamos acotando desde un punto A al punto B. Obviamente que estos puntos A y B deben pertenecer a deben estar contenidos en esta función. Sería un primer control, pero sería más que nada un control para nosotros, los profes, digamos, no tanto para, digamos, para el alumno. Acá tenemos que tener en cuenta de que si x vale 0, bueno, obviamente y vale 0. Y si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, 0. O sea, es como para ver si realmente los datos son consistentes. Y recordar muy bien a qué se refiere lo que es el concepto de la integral curvilínea. La integral curvilínea, lo vamos a poner acá, integral curvilínea, es igual a la integral de la función vectorial producto escalar, acá podemos poner funciones, bueno, por el vector desplazamiento, ¿no? O sea, el producto escalar es entre dos vectores. Y bueno, ponemos integrar, por eso ponemos diferencial de S. La función f tiene en este caso dos componentes, una componente en x y una componente en y, pero por ser vectorial puede tener n componentes. El diferencial de S también puede tener dos componentes, como es este caso. Uno va a ser el diferencial de x y el otro es el diferencial de y, pero puede también tener la misma dimensión, la misma cantidad de variables que
la función. Entonces, el concepto de la integral curvilínea es la sumatoria de los productos escalares en cada punto del plano o del espacio del vector de la función vectorial por la función desplazamiento. Y luego, como es una sumatoria para el desplazamiento que tiende a cero, sería la integral, o sea, el límite de la sumatoria de ese producto escalar para diferencial de S para el delta S que tiende a cero, o sea, tramitos cada vez más pequeños. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio como para ver que es bastante accesible lo que es el tema de la realización de las integrales curvilíneas desde el punto de vista mecánico. Lo primero que vamos a hacer es realizar un simple gráfico, un pequeño gráfico, en todos estos ejercicios, digamos los ejercicios de toda la materia. Es muy importante el tema de la realización de un gráfico de soporte, un gráfico auxiliar. Acá tenemos el eje X y el Y, y nos dice que la trayectoria es Y igual a X al cuadrado. Bueno, podemos poner así, Y igual a X al cuadrado. Y nos están diciendo de que el punto de partida es de A, que está en 0, 0, este es el punto A, al punto B de coordenadas 1, 1. Podemos decir que este es el punto B, de coordenadas 1, 1. 1 en X, 1 en Y. Entonces la trayectoria es esta que tenemos acá. Esta es la trayectoria. Esto que nos dice de A a B nos está indicando el sentido en el cual se recorre, porque puede darse el caso de que la integral curvilínea de A hacia B sea distinta a la de B hacia A. Después más adelante vamos a ver cuándo pueden llegar a ser iguales. Bueno, en este caso nosotros lo que tenemos que hacer, si nosotros aplicamos esto de que la integral curvilínea es la integral del producto escalar, hacemos que la integral curvilínea es igual a la integral del producto escalar. El producto escalar de esta función vectorial por el vector desplazamiento va a ser x más y al cuadrado diferencial de x más 2xy diferencial de y. ¿De dónde sacamos este? Recuerden que el producto escalar entre dos vectores es igual a la suma del producto de los componentes homólogos. A la suma del producto de los componentes homólogos. Bueno, acá nos está faltando poner L. La suma del producto de los componentes homólogos. Homólogos. Sí, x más y al cuadrado es la componente en x de f. Y diferencial de x es la componente en x del desplazamiento. Y lo mismo con el segundo término. 2xy es la componente según el eje y del desplazamiento. Y diferencial de y es la componente en y del diferencial de s. Esto es como decir, bueno, acá tenemos un delta x y acá tenemos un delta y. Si nosotros aplicamos el límite para diferenciar, este sería el delta s, pero para que el delta s sea lo más recto posible, bueno, hacemos tender el delta s a 0, entonces delta x, delta y tienden a, van a ser diferencial de x, diferencial de y. Entonces esto va a ser a lo largo de L. Si nosotros continuamos con esta expresión, acá podemos ver que tenemos una integral, pero nosotros hasta ahora no habíamos visto una integral en donde tuviésemos dos diferenciales o diferenciales en de distintas variables. Acá tenemos diferencial de x, diferencial de y. Entonces tenemos que trabajar o con diferencial de x o con diferencial de y. Si trabajamos con diferencial de x, bueno, tenemos también que trabajar no con y al cuadrado, ni con y, sino con x, pero no reemplazándolo directamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, acá nosotros tenemos que esto es la integral de
x más y al cuadrado. Bueno, y al cuadrado, ¿a qué es igual? Si y es igual a x al cuadrado, y al cuadrado es igual a x a la cuarta. Entonces nosotros acá vamos a poner x elevado a la cuarta por el diferencial de x más 2x, y ahora tengo que poner y, pero y me está diciendo que es x al cuadrado, y tengo que poner diferencial de y, pero no tengo el diferencial de y. Pero bueno, si yo sé que y es igual a x al cuadrado, el diferencial de y es 2x por diferencial de x. Entonces aquí en este punto, en vez de colocar diferencial de y, vamos a colocar 2x por el diferencial de x. Lo tengo todo en x. Tengo tanto las variables como los diferenciales en x. Entonces los límites de integración tienen que ir en x. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Este punto, A. ¿Y cuáles son las coordenadas de A? 0, punto y coma, 0. Sí, pero ¿cuál es la abscisa? Porque vamos a trabajar en x. 0. Entonces acá yo habitúo, cuando trabajamos con integrales curvilíneas, en vez de decir límite inferior, límite superior, de poner límite inicial, límite final, o límite de partida, límite de llegada. ¿Ah? Porque por ahí se presta a confusión. Ahora, ¿cuál es el punto de llegada? B. ¿Y qué coordenadas tiene B? 1, 1, dato del ejercicio. Como estamos trabajando en X, ¿cuánto vale la abscisa? 1. Acá nos podríamos haber confundido y habría sido benigno, porque nosotros podríamos haber puesto este 0 que está acá, el de la Y, estaría mal. De todos modos, no nos arrojaría error, porque estaríamos, al ser iguales, listo. Lo mismo con 1, 1. Acá, al ser iguales, abscisa y ordenada, hasta nos podríamos haber equivocado. Pero es muy importante darse cuenta que, o recordar que si vamos a trabajar en X, tenemos que colocar como límites las abscisas de los puntos iniciales y finales. Si trabajamos en Y, las ordenadas de los puntos iniciales y finales. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, entre 0 y 1, ustedes ven que acá no estamos colocando mucho, hemos colocado nivel de paréntesis acá, pero acá tenemos un término y acá tenemos otro término. Vamos a ver si podemos agrupar todo en un solo término. Nos va a quedar x más x a la cuarta, esto de acá. Acá vamos a poner más, y en este término vamos a agrupar 2 por 2, 4, x al cuadrado por x, producto de potencia de igual base. Acá vamos a tener x a la cuarta, y diferencial de x, como que sacamos factor común, diferencial de x, y queda así, ¿no? Entonces tenemos x a la cuarta, y acá vamos a tener 4x a la cuarta. Entonces, acá vamos a hacer la integral entre 0 y 1 de, si lo ordenamos, acá tenemos x a la cuarta lo vamos a agrupar, tenemos 5x a la cuarta más x diferencial de x. Integrar esto es fácil porque prácticamente estamos hablando de análisis matemático 1. Entonces vamos a hacer la integración directa, vamos a integrar cada uno de los términos, 5x a la quinta dividido 5 más x al cuadrado dividido 2 entre 0 y 1. Vamos por el límite superior, que es 1, bueno, acá simplificamos 1 con 1, 5 con 5, entonces nos va a quedar 1 a la quinta, que es 1, más, y acá nos va a quedar 1 al cuadrado, que es 1 dividido 2, 1 medio, menos el límite inferior, que, bueno, es 0 en ambos términos. Entonces vamos a tener 1 más 1 medio, esto es igual a 3 medios. Bueno, este es el resultado de la integral curvilínea. Si nosotros tenemos una partícula que se mueve desde A hacia B siguiendo la ruta y igual a x al cuadrado, siendo el campo vectorial en cada uno de los puntos de este plano, estando definido por esta expresión, y desde A hacia B nos está dando una integral curvilínea de 3 medios. Obviamente, así tal cual está presentado el ejercicio, un ejercicio abstracto,
esta cantidad, 3 medios, es adimensional. Pero hay que tener en cuenta que es muy importante entender bien si esto es un campo de fuerzas, o es un campo eléctrico, o un campo magnético, algo que sea un campo vectorial, ¿no? Puede ser un campo que nos está definiendo la velocidad del fluido, de un fluido, que puede ser aire o agua en cada uno de los puntos, y que esta trayectoria sea realmente trayectoria, o sea que tanto X como Y nos está indicando, se puedan medir en kilómetros o en metros, entonces estaríamos con el producto escalar de una función vectorial que representa una fuerza y que se mide en Newton, según la unidad, según el sistema, y el desplazamiento que se mide en metros. Por ejemplo, si fuese Newton por metro, bueno, nos estaría dando Newton por metro, y la unidad de medida de esta magnitud, de esta cantidad, sería Joule, que es la unidad de medida del trabajo mecánico, por ejemplo, o de la energía. Pero así tal cual está presentado el ejercicio, es adimensional. Bueno, este sería el primer ejercicio. Obviamente que a medida que vayamos avanzando vamos a ir haciendo ejercicios un poco más complicados. Vamos a hacer este segundo ejercicio, en el cual tenemos la función vectorial, la tenemos, tiene una expresión bastante más simple, pero tiene un componente en X que es Y, y tiene un componente en Y que es igual a X. La trayectoria, como ustedes pueden ver, es una parábola de segundo grado, pero a eje horizontal. Y va del punto A al punto B, que tiene estas coordenadas. Vamos a hacer, entonces acá vamos a hacer también un pequeño gráfico. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a tener, acá tenemos esto sería para Y, que vale 0, X vale 9. O sea que tendríamos una abscisa al origen. Una abscisa al origen. Y acá vemos que las ordenadas al origen son para Y, que vale, esto es bastante simple de darse cuenta, más 3 y menos 3, porque 9 menos 3 al cuadrado es igual a 0. Y 9 menos 3 al cuadrado también es igual a 0. O sea que acá tendríamos este valor de 3, este valor de menos 3. Bueno, la parábola de la que estamos hablando, o a la que se refiere el ejercicio, es esta parábola a eje vertical. Esa es la trayectoria. Ahora dice, del punto A de coordenada 0, 3, 0, 3 es este punto. Este es el punto A de coordenada 0, 3. Y el punto B es de coordenada 5, 2. Vamos a verificar. Para X que vale, perdón, para Y que vale 2, vamos a tener 2 al cuadrado 4, 9 menos 4, 5, o sea que es coherente. Para Y que vale 3, bueno, estamos justamente en uno de los puntos de cruce con el eje Y. Entonces el punto de coordenada 5, 2 puede estar, por ejemplo, acá. Este es el punto B de coordenada, de abscisa 5 de ordenada 2. Y ahora vamos a marcar en línea continua cuál es la trayectoria finita. Porque como expresión, digamos, el gráfico continúa. Pero acá lo que estamos tratando, lo que vamos a hacer es cuál es la integral del producto escalar del campo de fuerza por el vector de desplazamiento de A hacia B. Entonces, acá vamos a poner que la integral curvilínea es igual a la integral de Y diferencial de X más X diferencial de Y. Y es la componente en X del campo vectorial. Diferencial de X siempre va a ser diferencial de X porque es el componente en X del diferencial de desplazamiento. E Y es la componente
X, la componente según el eje Y, a través de L. Acá mismo vamos a aprovechar para colocar. Y acá vamos a tener también que decidir si vamos a trabajar en X o en Y. Uno dice, si trabajamos en X nos va a dar un resultado. Y si trabajamos en Y, obviamente nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos en X o trabajamos en Y? Bueno, puede ser, es totalmente indistinto desde el punto de vista resultado, pero puede ser más fácil, más conveniente, menos engorroso hacerlo en alguna de las dos. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos trabajar todo en Y, porque si nosotros trabajásemos en X, tendríamos que acá reemplazar Y e inclusive hacer la derivada, el diferencial de Y. Tendríamos que despejar de aquí y nos quedaría una raíz cuadrada. O sea que acá me va a convenir, en vez de colocar Y, ahora tengo que seguir por diferencial de X. Bueno, ahora voy a calcular el diferencial de X. Recuerden que el diferencial de X es la derivada de la función por el diferencial. Entonces acá nosotros vamos a tener la derivada de 9 es igual a 0 y acá nos va a quedar menos 2y por diferencial de y. Entonces acá lo que vamos a hacer es reemplazar diferencial de x por menos 2y por el diferencial de y, más x, lo vamos a poner acá, más x, lo ponemos entre paréntesis como para que sea compacta la expresión, 9 menos y al cuadrado por el diferencial de y. Y a diferencia del caso anterior, acá lo dejamos como está, diferencial de y. La integral curvilínea, vamos a buscar una expresión lo más compacta posible. Acá, acá vamos a colocar el signo negativo y vamos a tener 2y al cuadrado, 2y al cuadrado. Y bueno, acá vamos a eliminar el paréntesis. Como tiene un signo más, no hace falta cambiar signo, directamente vamos a poner el paréntesis, lo vamos a poner acá, más 9 menos y al cuadrado diferencial de y, igual. Pero me estoy olvidando de colocar los límites. ¿Los límites qué van a ser? ¿Abscisa u ordenada? Ordenada, porque yo estoy trabajando con y, no con x ahora, a diferencia del caso anterior. Entonces, el límite inferior, no, el límite inicial, el límite de partida. ¿De dónde parto? De A. ¿Cuál es la ordenada? 3. ¿Y cuál es el límite de llegada? La ordenada. Era 3 el de partida, el de llegada es 2. ¿Estamos? Bueno, entonces nosotros a esta expresión podríamos hacerlo un poco más compacta y decir, acá tengo estos dos, son semejantes estos dos términos. Entonces tengo 2 negativo, 1 negativo, tengo menos 3 y al cuadrado más 9 diferencial de y. Si nos venimos por acá, acá nosotros esto ya podemos hacer integración directa, integral de la suma de las integrales, entonces vamos a colocar menos 3 y al cubo sobre 3 más la integral de 9, diferencial de y es 9y entre 3 y 2. Acá simplificamos 3 con 3 y nos va a quedar. Vamos con el límite superior, vamos a aplicar Barrow. Vamos a tener 2 elevado al cubo, 8, pero como tenemos el signo menos, menos 8 tercios. Luego colocamos este signo más y vamos a reemplazar y por 2, 9 por 2, 18. Ahora colocamos menos y vamos por el límite inferior. Acá sí le podemos decir límite inferior, pero sabemos bien que viene del límite inicial o de partida. Vamos a reemplazar por 3. 3 al cubo es 27. Entonces vamos a tener menos 27 y acá vamos a tener 9 por 3, 27 positivo. Bueno, acá este negativo con positivo se va a simplificar, a cancelar
Y acá vamos a tener 18 por 3 es, algún cálculo auxiliar, es 54. Si a esto le resto 8, voy a tener 46. 46 tercios. A ver si lo hice bien. 18 por 3, 54, 50, 46 tercios. Entonces este también es el valor adimensional de la integral curvilínea de A hacia B según todos estos datos que nos han dado, ¿no? Bueno, estos dos ejemplos bastante simples, pero esto es para que ustedes vean que nosotros lo podemos plantear todo en X o plantearlo todo en Y. Cuando veamos algunos otros ejercicios un poco más complejos, en el cual tengamos que abrir la integral en dos integrales distintas o dos integrales separadas, no hay limitación en que a una integral la gestionemos en X y a la otra en Y, o a las dos en X, o a las dos en Y. Lo importante saber es que acá la integral curvilínea nos puede dar también un valor negativo, ¿no? Esto nosotros mecánicamente lo podíamos asociar a un trabajo mecánico. Y ustedes saben muy bien, porque lo han visto ya en física, inclusive lo han visto en la secundaria, que el trabajo mecánico también puede ser negativo. Si yo estoy frenando un bloque, un auto, algo que se me viene encima, estoy frenando, el trabajo mecánico que yo estoy haciendo se opone al desplazamiento y por lo tanto el ángulo que forma la fuerza que yo estoy haciendo con el vector de desplazamiento es de 180 grados. Y por definición de producto escalar es módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo. Y si la fuerza va para un lado y el desplazamiento para el otro, el ángulo es 180 y el coseno de 180 es igual a -1. Bien, espero que haya sido claro este primer ejercicio.